Hola a todos, hoy toca hablar sobre la inflación y el comportamiento del Banco Central Europeo respecto a la Reserva Federal u otras entidades centrales. Es muy llamativo porque el Banco Central Europeo ha decidido hacer caso omiso a la inflación. De hecho, cambió su política al respecto sobre la inflación y los límites que había que poner en la subida de precios y ha seguido fabricando dinero. No ha hecho ningún aviso de subir los tipos de interés ni frenar toda esta escalada de comprar deuda y emborracharse de bonos. ¿Esto qué quiere decir para que lo entendamos? Quiere decir que el Banco Central Europeo ha decidido comprar deuda hasta el infinito y más allá. De hecho, por ejemplo, España tiene la mayor deuda de toda su historia y, sin embargo, sigue recibiendo dinero, incluso cobrando por recibir dinero. Esto no va a ser así hasta el infinito, tiene sus límites y los límites ya están siendo vistos por la Reserva Federal Americana o el Fondo Monetario Internacional, quien está perplejo en la política, el cambio estructural de la política económica europea. Es cierto que situaciones como la de Estados Unidos, que tiene una gran deuda y poca liquidez a nivel del gobierno, son parecidos a los de Europa, pero la gran diferencia es que Estados Unidos es un país y tiene una política muy independiente a nivel monetario, mientras que Europa tiene países dentro de la misma cesta como Alemania o Francia que nada tienen que ver en sus políticas económicas con la situación de España, Italia o Grecia. Esa situación, el igualar a la baja, lo que va a ser un perjuicio al final para el conjunto total del euro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que a mí me preocupa sobre este tema? Los precios van a seguir subiendo, pero ¿hasta dónde van a seguir subiendo los precios? Pues depende de la decisión de la presidencia del Banco Central Europeo en cuanto a saber cuál está el límite óptimo de generar más liquidez en el mercado y evidentemente permitir que la inflación siga corriendo en su curso. La situación ha cambiado mucho, el COVID ya prácticamente no afecta a la economía y la economía ahora está sumergida en otra serie de problemas que nada tienen que ver con la pandemia o tienen que ver de forma muy tangencial, como el problema productivo. El problema productivo sí puede amenazar y está amenazando directamente a toda la situación económica de Europa y de otras partes del mundo, incluidas las grandes potencias. Y esa es una situación en la que no nos gustaría entrar con una inflación como la que tenemos en este momento. Ese sí es un grave problema, una crisis de mercado de forma generalizada y sistémica a nivel mundial. ¿Está preparado el Banco Central Europeo para esto? Pues parece ser, según los grandes analistas de mercado, que no lo está y que su política no está siendo la correcta. Incluso aquellos grandes defensores de la política económica del Banco Central Europeo, de control de la deuda básicamente, que ha sido su capacidad de intervención en todos los países de la comunidad, y controlar las primas de riesgo y la inflación, ahora parece que se está comportando de una forma contraria a como lo venía haciendo. ¿Y todo esto por qué preocupa? Porque no se ve una finalidad clara, no se ve una homogeneidad de comportamiento de las grandes entidades centrales, Banco Central Europeo, Reserva Federal Americana o Fondo Monetario Internacional. Hay diversas opiniones, diferentes opiniones, y eso solamente habla de que la crisis está en periodo de efervescencia. No se ponen de acuerdo de cuál es la mejor estrategia para salir de esta crisis económica y financiera. El no ponerse de acuerdo las grandes estructuras centrales, como la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, respecto a cuál es la política ideal a seguir a nivel económico, quiere decir que la colisión está servida. La economía no está armonizada. Evidentemente, si en un punto no se respeta la inflación, como es en Europa, y la señora Lagarde mira hacia otro sitio, como en algún artículo he leído, se va de fiesta, mientras que se preocupa Reino Unido y Estados Unidos por lo que está sucediendo a nivel de las primas de riesgo y sobre todo la compra desmedida y desmesurada de bonos, esa capacidad de dopar la economía y dormirse en los laureles puede ser un peligro para la situación de Europa en un futuro inmediato. ¿Cuál va a ser la decisión? Todavía no se sabe. Al parecer no va a haber cambio al respecto, se va a seguir comprando deuda y tenemos ahí siempre la fecha de 2023 como una fecha límite, posiblemente porque la capacidad de engrosar la burbuja de deuda va a llegar a su culmen, a su máximo. Cuanto antes llegue,
seguramente la crisis se hará notar con más fuerza. Pero eso va a depender muy mucho, no de la capacidad de generar dinero del Banco Central Europeo, que es infinita, como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, sino el colapso de los mercados cuando no sea funcional la capacidad de la moneda, en este caso el euro, para abordar los frentes que se le han abierto, que son realmente muchos. En resumen, en mi opinión, el Banco Central Europeo no está haciendo los deberes. Está siendo muy blando en cuanto al control de la deuda, está permitiendo que los países se endeuden aún más. Y de todo es sabido que endeudarse no es la forma para salir de una crisis, aunque sí es cierto que el sistema económico se sostiene sobre la deuda, generar y generar y generar más liquidez y endeudarse más y más una y otra vez. El problema va a ser cuando tengamos que interaccionar de forma real con el resto de mercados al mismo nivel y unos sí tengan controlada la inflación y nosotros no. A ver qué sucede. Os espero en el próximo vídeo. Por favor, si os gusta este vídeo o este tipo de vídeos, suscribiros al canal. Un fuerte abrazo.